Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y en este momento comienza Expediente Final. Hoy vamos a hablar de la más grande cantante de música latina de la historia. Su nombre completo es Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, la gran Celia Cruz. Una mujer que le enseñó al mundo entero a bailar al ritmo de sus canciones. Ella fue la sonera más importante, antes y después del boom de la salsa. Celia Cruz para la salsa, pues imagínate, es un símbolo, es un ícono. No solamente la más grande cantante de música tropical de toda la historia, sino el más grande ser humano. Y estando en gira fuera de su país, murió su madre. Un hecho que la marcaría para siempre, porque a partir de allí nunca más volvería a pisar suelo cubano. El régimen de la isla no la dejó despedirse de su progenitora, algo que ella nunca pudo olvidar y mucho menos perdonar. Nunca mencionó el nombre de Fidel Castro porque no le permitió ir a sepultar a su madre en Cuba. Pero ella nunca hizo proselitismo de eso, por lo menos conmigo. Su voz es emblemática. Ella cantó guaracha, son, boleros. También dio a conocer el género de la salsa. En la inmortal Fania All Star, la cubana demostró al mundo que habría una voz femenina que sobrepasaba la de muchísimos hombres. Nadie como ella pudo mantenerse vigente hasta su muerte. Lo dejó todo. Ella no dejó de grabar jamás. Ella tenía una fortaleza muy grande, que era su versatilidad al momento de interpretar. Y Celia se reinventaba. Entonces la cucha, ella cantaba con el pelado que estaba de moda. En el escenario ella se veía hermosa, imponente con sus vestidos, sus zapatos, sus pelucas multicolores. Definitivamente Celia Cruz era un volcán de energía. Su famosa frase azúcar servía de eco a sus canciones. Sin embargo, la procesión iba por dentro. Cuando avanzó el cáncer, pocos sabían que ella llevaba esa cruz a cuestas. Nunca le demostraba al público los dolores, el sufrimiento, nada. Pero no pudo aguantarse, salió del cuarto y yo me quedé con ella y me dio un gran abrazo y empezó a llorar. Decían que cuando Celia cantaba, la lluvia se detenía. Sin embargo, el día de su funeral, con la ciudad de Nueva York vestida de luto y con toda la comunidad hispana dándole el último adiós, ese día llovió a cántaros. En la Catedral de San Patricio se le rindió el último adiós. Una bandera cubana cubrió el féretro y comenzó el mito de la gran Celia, un legado musical que vive y vivirá por muchísimos años más. El día que yo me muera, la gente va a llorar. Las emisoras van a parar, aunque sea no un minuto, pero sí por una hora, porque lo hicieron por mi mamá. Y yo voy a ser recordada por siempre, por siempre. Celia es inmortal. La palabra cáncer no quiero que se diga ni en mi casa ni a mis alrededores. Y en Nueva York decretó un duelo. Lloré toda la noche y aquello fue un luto como de un mes completo. Cuando Celia Cruz nació, muchos creyeron que se trataba de la reencarnación de una prima. Las creencias de su familia le apostaban a que era una niña que llegó con una misión muy especial. Su tía Ana, que era como su madre, cuando su hija fallece, alguien le dice, mira, para saber si tu hija algún día regresa, hazle una marca, y ella le parte los 2 dedos pequeños. Cuando Celia nace a los 2 o 3 años de ese fallecimiento, Celia, todo el que la conoció, los 2 dedos pequeños lo tenía virados. Celia sí creyó que ella era una reencarnación de su prima. Desde muy joven se dio a conocer por su hermosa y potente voz, tanto así que se ganaba todos los concursos de canto en los que participaba. Vivía en el barrio de Santo Suárez, de La Habana, Cuba, y ella en la tarde siempre se salía a arrullar y a dormir a los muchachos aquellos. Sin embargo,
empezó a ocurrir una cosa muy extraña, y es que primero los muchachos no se dormían, y lo otro era que venía gente, entonces cerraba la puerta, pero igual, ella cantaba y la gente siempre venía. Venían y yo me enojaba, nunca boté a nadie, pero yo me enojaba y decía, pero si yo estoy durmiendo a los muchachos, ¿qué hace esa gente ahí? Dice que a veces tenía hasta 20 vecinos allí viendo cómo ella cantaba. Su sueño de niña era ser profesora, pero el destino tenía otros planes para ella. Ella era maestra, ¿no? Ella estaba estudiando para ser maestra. Y resulta que un tío le dijo que fuera a un programa de radio a cantar, un programa de aficionados. Y él cantó un tango y se ganó, ese día ganó el primer lugar. Y después llegó a la final y de ahí sí, empezó ella a ir a todos los programas de aficionados que existían en Cuba para tratar de abrir su mundo dentro de la música, que eso era lo que a ella le gustaba. Ella empezó grabando temas afro, pero luego ya ella cambió ese género por empezar a grabar las guarachas, las famosas guarachas. Por eso fue que le denominaron la guarachera de Cuba. En 1948 debutó como artista en Las Mulatas de Fuego, pero luego de un tiempo Celia necesitaba destacarse como cantante internacional. Ella empezó cantando Cao, Cao, Maní Picao. Después se puso de moda en Cuba el bolero y ella cantó bolero, Tu Voz. La legendaria agrupación La Sonora Matancera fue su plataforma de lanzamiento a nivel mundial. La joven figura se vinculó en 1950 y desde ese momento su vida tuvo un drástico giro. Reemplazó a una gran cantante que eso sí era fenomenal, Mirta Silva. Soto Longo ve en ella la gran capacidad interpretativa y entonces se la recomienda al maestro Rogelio. Y Rogelio decide vincularla a la Sonora, pero para llenar un espacio, más no siendo el reemplazo de Mirta Silva. Cuando Mirta se va y la va a reemplazar Celia Cruz, le hacen el feo a Celia Cruz. Porque es que verdaderamente Mirta Silva, si usted ve cómo canta, cómo se porta, ¿no? Es un gran valor. El público tenía toda la razón. Pero la misma Celia Cruz se fue encargando pues de darse el lugar que ella merecía. La mayoría son cantantes, varones, masculinos, pero realmente la única mujer que logró poder ponerse al nivel de todos los cantantes masculinos y aún por encima de muchos cantantes masculinos fue ella. Concilió con lo femenino, la peluca, la lentejuela, la estola, la excentricidad, la hipérbole de la mujer. Y de alguna manera también era un mensaje poderoso. Yo soy así, yo soy negra y me pongo la peluca mona, no es porque quisiera ser blanca, sino porque ella conciliaba con la esencia de la mujer latinoamericana, que es explosiva, colorida, alegre, volcánica. Esa era Celia Cruz. Yo tuve una gran relación con Celia Cruz y la verdad es que, debo decirlo, ella tenía un carisma y una voz que combinaban las dos cosas irrepetibles dentro de la música tropical y muy especialmente dentro de la música cubana. Hacia los años 60 se vio impedida para volver a su amada isla. Al mes de radicarse en México como artista, su madre murió y no pudo despedirse de ella. El triunfo de la Revolución cubana la alejó de su hogar. Ese es mi más grande dolor porque después que yo salí en octubre del año 60, el que no regresaba según él ya no era cubano. Y otra, si yo nací allí, no estoy dispuesta a pedirle una visa para entrar, porque ese es mi país. No estoy dispuesta. Celia Cruz nunca mencionó el nombre de Fidel Castro porque no le permitió ir a sepultar a su madre en Cuba, estando ella fuera de la isla.
Ese fue uno de los momentos más duros. Tuvo que salir esa noche a cantar en Nueva York. Y como decía, canté con el alma. Regresaba al camerino, lloraba y cantaba otra vez. Y yo creo que eso fue lo que marcó el hecho de que ella tuviera siempre una férrea posición en contra del gobierno de la isla. Tenía esta diferencia política que muchos tienen y lamento que Celia no haya podido volver a Cuba porque Celia es Cuba. Quiero aprovechar este aplauso de ustedes para que me ayuden a traer a mi hermano Tito Puente. Luego de una gira por Europa y Japón, en la que compartió escenario con el ídolo Tito Puente, decidió, después de 15 años, cerrar el ciclo. La leyenda de la música fijó sus ojos en ella como artista y trabajaron juntos. Se fija en Celia Cruz y le propone a Celia hacer unos álbumes ya con conjuntos pequeños y no con big band. Luego de un tiempo, le invitan a enfilarse en un ejército de estrellas llamado la Fania All Star. Era la niña consentida de estos astros musicales. Sin Fania, sin Pacheco, no sería la cantante del siglo, no sería la cantante indiscutida. Digamos, el paso por Fania fue algo craneado, maravilloso. Cuando Celia grabó con la Fania, grabó en Bemba Colorá, se volvió un ícono. Se dice que tenía la voz más versátil de Latinoamérica. Podía interpretar géneros como el son, la guaracha, el guaguancó, pero sin duda su amor fue la salsa.
que es Celia Cruz. Antes de Celia no hubo nada. Después de ella, muy pocas cosas van a valer la pena. Yo en el corazón mucho. Como que el cuerpo se desprendía de la tierra. Y ahí pues nació el mito de Celia Cruz. Hoy, Colombia está conociendo cómo fueron los últimos instantes de vida de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, una mujer que tenía un cariño muy especial por nuestro país, aunque sentía una gran prevención por la altura de Bogotá. Yo lo sé, no me cabe duda de que Colombia me quiere mucho y yo también correspondo a ese cariño. Era muy querida porque ella decía, yo por Colombia me paseo como si estuviera en mi Cuba. Como persona era una persona muy linda, muy atenta, muy querida. Yo todavía tengo aretes y collares que ella me regaló. Te recibía con una sonrisa gigante. El ánimo por el que siempre permanecía era un ánimo demasiado positivo, demasiado blanco, ¿no? Generaba una tranquilidad y una paz inmensa. Una persona muy hermosa y pues siempre existirá en el corazón de uno. Se volvió un amuleto de buena suerte para el equipo América de Cali. Los futbolistas no querían porque estaban mareados con la cábala. Después Celia en el concierto me dijo cómo quedó su equipo y le dije ganamos 1-0 y entonces me dijo ay, menos mal de que yo no fui la cábala mala para ese equipo. Y acá por lo menos Celia es un legado. Y muchas de sus canciones de Celia, incluso los boleros, las guarachas y los afros, hacen parte de esos montajes musicales de dancísticos y de bailarines acá en Cali. Barranquilla era de sus ciudades preferidas. Amaba al público currambero. Uno de sus grandes orgullos era su amistad con Lucho Bermúdez y con Matilde Díaz. Con Matilde hace poco hice un dúo también. Yo pienso que quedó bien, pero yo en mi estilo, ella en el de ella, y como que la tiramos medio a relajo, quedó bonito. Señora Juana María, mira que me coge el día, lánchame mi pantalón. Mira que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Celia no dejaba de ir a Colombia y visitarlos y ellos a Nueva York. O sea, fueron como familia, la verdad, que Celia con Lucho y Matilde pues formaron casi una familia de una amistad de muchos años hasta el último día de la vida de Celia. Porque es que Celia Cruz bautizó a Gloria, la hija de Lucho Bermúdez. Y grabó en Colombia, que la gente quizás no sabe, a dos voces una canción con Matilde Díaz, la esposa de Lucho Bermúdez y la gran cantante colombiana. Pila, pila, pilanderas, pila, pila, pilanderas, pila, pila, pilanderas. ¡Panela! ¡Azúcar! ¡Eso es! Lo hicimos aquí en Bogotá. Tuvimos que viajar aquí para Bogotá para hacer ese trabajo y nos fue muy bien con esas pilanderas. Pila, 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 pilanderas, pila, pila, pilanderas. Matilde, descansemos un poquitico, vamos. Yo no, Beto, hasta ahora estoy calentando. Uno de los sustos más grandes que enfrentó en su vida fue cuando su gran amor, Pedro Knight, se perdió en Roma, antes de que ella se presentara en concierto. Él se cayó al andén porque le dio una cosa por la diabetes y lo recogieron y lo llevaron por un hospital. Y nadie sabía dónde estaba Pedro. Era casi la hora del concierto y Celia parecía una fiera enjaulada caminando para atrás y para adelante en ese desespero. Y de pronto lo encontraron. Entonces, mira, era una pareja tan unida. Eran inseparables. Celia y Pedro Knight eran inseparables. Pedro era diabético. Celia siempre estaba ahí para él, preocupada que si almorzaba, que si se había inyectado la insulina, y él para ella, él no dejaba que ella hiciera nada extra. Ella no iba a los ensayos, él ensayaba por ella, siempre, o sea, era una relación muy, muy bonita.
40 y pico de años casados y creo que fue una relación maravillosa, la verdad. Fueron el complemento perfecto. Él la amaba con locura y yo estoy seguro que ella también. Y la prueba más grande está de que no pasó mucho tiempo después de que Celia se fue para que Pedro fuera a acompañarla. Yo pienso que eran el uno para el otro. Era una mujer sencilla. Una vez atravesaba el umbral de su hogar, era Celia, la ama de casa, a la que le gustaba tejer y cocinar. Ella me recibió en su casa en Nueva York, la voz más importante de habla hispana. Encuentro una mujer tejiendo, sin peluca, medio jorobada, en una mecedora. Una vida muy tranquila, ella tejía, él se dedicaba a otras cosas, ya los dos eran mayores y de pronto los llamaban los productores, oye, vamos a tal parte, se vestían, iban y volvían a su casa como que nada hubiera pasado. Una persona más y compartía con todo el mundo, a todo el mundo lo que sea foto, a todo el mundo le daba un abrazo, le daba un beso. Era una persona demasiado amorosa. Muy amiga de los amigos. Entonces, cuando no tenían nada que hacer, se iba a visitar cualquier familia en cualquier parte y pasaba unos días ahí, después se iba para otro lado. Esa es una de las cosas por las cuales la gente no la veía como una estrella inalcanzable, todo lo contrario, era una persona sumamente accesible. Tenía una gigantesca colección de pelucas, zapatos y vestidos. Ella usaba las zapatillas exactamente en los segundos en que iba a subir al escenario y los tiraba al segundo de haber bajado del escenario. Para manejar unos tacones de los que ella llevaba, de la manera como lo hacía, era algo maravilloso. Y si Celia se presentaba en algún lugar y no se veía así, no era Celia. Tenía unos zapatos únicos, los zapatos los fabricaban para ella. Tenía un tipo de vestuario que me imagino que lo diseñaba o ella o alguien por ella. Y estas pelucas que indicaban de que seguramente no tenía mucho pelo, porque nunca finalmente yo le vi el pelo natural. Yo tengo una de sus pelucas y cuando abrimos la caja de las pelucas olían a Celia. Y yo me quedé impresionado, ¿entiendes? Y bueno, sus pestañas, su forma de vestir, yo creo que era única. Tengo algo que para mí vale oro, que es una chaqueta que ella la usó en un concierto, de lentejuelas negras y doradas, que sí era propio de ella. Y usted la agarra la chaqueta y usted usted aspira el aroma que tiene, todavía huele al perfume que ella usaba. La primera vez que yo conocí a Celia, ella tenía un vestido como eso que se ponía la disjunta Lola Flores, que eran con esa cosa así grande. Celia se ponía esos vestidos. Fuera de eso, nunca te repetía un vestido. Nunca. Oye, ¿qué tal Celia Cruz vestida con un sastre de Chanel gris, una camisa blanca? No, eso no era Celia Cruz. No hubiera tenido el carácter de Celia Cruz. Celia Cruz es eso, la excentricidad. Cuando cumplí 60 años y de pronto escucho el Happy Birthday y lo escucho y digo inmediatamente Celia Cruz. Dije, me pusieron un video o una grabación de Celia Cruz y entró Celia Cruz cantando el Happy Birthday a mi cumpleaños. Ella se vino especialmente una noche desde Madrid, que es un vuelo de 9 horas. Llegó a Santiago, estuvo en mi cumpleaños y esa misma noche, más tarde en el último vuelo, volvió a Madrid. Era católica, creía en la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y hasta en San Gregorio Hernández. Y si baja el cobre, quiero que me traiga, bla, 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 bla. Una virgencita de la caridad. Celia amaba a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y lo primero que ella descargaba pues eran los santos. Tenía como un altarcito que ella lo ponía siempre en su habitación.
donde tenía a José Gregorio Hernández, a la Virgen de la Caridad. Le cantaba a los santos, pero no se podría decir que ella era santera. Su música está ligada a la santería, a Changó, a Santa Bárbara, a los equivalentes de las deidades africanas en la religiosidad católica. Una vez ella me dijo, se le fue, cuando yo tenía un problema de salud, le voy a tocar la campana a mis santos. Celia tenía un poder increíble. Yo vi a Celia parar la lluvia muchas veces. Ella hacía una oración, yo nunca supe qué oración, y ponía un vaso de agua al revés en un plato. Celia empezó a orar como 40 minutos antes porque dijo que iba a hacer escampar. Y lo único cierto que te digo es que el aguacero era inmenso, pero faltando 15 minutos para que Celia entrara a tarima, escampó. Era una mujer con una salud de hierro. Nadie sabía que detrás de esta contagiosa alegría, de su baile y de su inigualable azúcar, había un sabor amargo. Corría el año 2002 y Celia se encontró una masa en el seno. Eso me sacudió muchísimo porque ella tenía una salud férrea. Celia Cruz no se enfermaba jamás, ni gripe le daba. La estrella de la música fue sometida de urgencia al quirófano. Los médicos le extrajeron un quiste maligno en su seno. Celia fue sometida a una mamoplastia. El tema no se registró en los medios de comunicación. Eso fue una cosa que se manejó en el más estricto silencio. No supe, por ejemplo, nunca que ella había tenido un cáncer de mama y que se le había hecho primero una mastectomía. Eso no lo supe hasta después. Ese cáncer ella lo ocultó por mucho tiempo. Muchas veces nosotros no sabíamos que tenía cáncer. Ella era muy reservada con su vida. Ella nunca mezclaba su vida personal con su vida de artista, ¿entiendes? Entonces no, ella era muy reservada. Muy pocas personas sabían. Cuando estaba recuperándose del cáncer, su memoria empezó a fallar. Quienes la rodeaban comenzaron a preocuparse. Oía a Celia que estaba desafinando, pero constantemente, no podía subir. Y Celia está enferma, le decía yo a Ponte, Celia le pasa algo, ¿vale? Porque ella siempre fue una cantante afinada a todo lo que da. Te noté que ese momento ella ya estaba sufriendo de su dolor en el cerebro. Nosotros estábamos en Pamplona, en España, en uno de los conciertos, y una de las canciones que ella cantaba siempre, Carnaval, cuando tenía que entrar, ella se quedó en blanco y paró la orquesta y dijo, ay, querido público, se me olvidó, con esa humildad que la caracterizaba. Los músicos tienen que entrar a cubrirla y después se hacen inmediatamente los exámenes, y los exámenes aparece toda la enfermedad. A pesar de estar enferma, ella seguía presentándose en concierto. El público aclamaba a su presencia en los escenarios. Hasta el final ella hacía un esfuerzo, cantaba y se sentaba. Su vida era cantar, su vida era el aplauso, su vida era la música. Yo la viví en tarima, que no me lo contaron, que estuve allí. Entonces, ese tipo de cosas a uno le quedan marcadas. A mí me marcó mucho porque me considero un admirador de Celia Cruz. Los últimos shows que hice con ella era una anciana y era sentada y parecía una abuelita y apenas se ponía esos zapatos y se alzaba, era otro ser, se transformaba, y cuando se subía a ese escenario y gritaba azúcar, a mí se me paraban todos los pelos. ¡Azúcar! Sin embargo, en ese mismo año, 2002, se ve forzada a cancelar un concierto en Costa Rica. Nadie confirmó el motivo de tal cancelación. Cuando de repente nos dijeron, que no, que el concierto se cancelaba porque ella estaba enferma. En ese momento fue que yo ya sí supe que tenía una metástasis cerebral. Ella disimulaba mucho, pero en el fondo, en su vida personal, no era tan valiente. Cuando llegó diciembre de 2002, le diagnosticaron cáncer en el cerebro.
tuve que estar en ese momento cuando le diagnostican el cáncer y me dio un gran abrazo y empezó a llorar. Fue una de las pocas veces que vi a Celia llorar y decir, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me toca a mí? Nunca había visto a nadie morir frente a mí y fue una cosa muy pacífica. Tuve que ponerme una coraza para ir a hacer la presentación esa noche. No va a haber más una Celia Cruz, pasarán siglos. Colombia está conociendo los últimos instantes de vida de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, quien empezó a enfrentar graves problemas de salud en el año 2002. Los médicos confirmaron que tenía un tumor canceroso en el cerebro. De manera paralela, su esposo, Pedro Knight, también tenía cáncer. Saliendo de allí, me recuerdo habernos montado en el auto y dijo, a partir de hoy yo no hablo de la enfermedad, yo voy a estar positiva, yo voy a vencer la enfermedad, yo voy a buscarle un nombre, que la palabra cáncer no quiero que se diga ni en mi casa ni a mis alrededores. Entonces ella le decía la malanga. Los rumores de que Celia estaba mal de salud empezaron a crecer. Muy tímidamente, porque ella no daba una entrevista, Pedro Knight tampoco, los amigos decían algo. Ella se ausentó, se marginó, tuvo como unas 4 apariciones esporádicas, pero todos los días Celia estaba mal y mal, cada vez más deteriorada por ese cáncer en el cerebro. La confirmación sobre su estado de salud se la dio a la revista People en español. Fue una noticia mundial. Ella estaba luchando por vivir y se sometió a varias radioterapias. Cada vez que tenía radiación, que eran 2 veces a la semana, pues Ruti estaba allí desde las 6 de la mañana peinándola, arreglándola. Ella iba como si fuera un show. Fíjate que ella parece que perdió el cabello por el mismo problema que tenía en su cerebro. Sus colegas le ofrecieron un impresionante homenaje llamado Yo Viviré, que le dio la vuelta al mundo. Celia estaba feliz y radiante aquella inolvidable noche. Celia luchó incansablemente contra el cáncer. Ella no se quería morir. Ella disfrutó. La mayoría de los artistas le hacen los homenajes cuando no están. A Celia se lo hicieron en vida. La primera vez que Telemundo hacía un homenaje en vivo, nunca habían hecho en vivo y todo perfecto. Celia se sintió halagada. Ella trató de cantar en uno de los descansos porque fue una transmisión en vivo y se le olvidó la letra. Ella logra cantar unas estrofas del Yerbero y aquello fue, el teatro se venía abajo, ¿no? Disfrutando, sí, de su homenaje porque se veía muy sonriente, pero en el fondo sabía que tenía un dolor, que tenía una tristeza de ver que su vida artística se estaba sumando. Ella estaba rapada, porque ella estaba ya recibiendo el tratamiento. Y Celia ya estaba enterada que sus días estaban contados. El domingo 13 de julio recibió en su casa en Nueva York las canciones que incluiría en el que sería su último álbum. Ya avanzada con la edad, y sin embargo, pues ella todavía se defendía mucho. Homer la tenía con 4 discos pegados, 4. De manera que Celia no muere olvidada ni por ahí a un ladito. Celia muere en la plenitud. Los últimos 2 meses de vida, ella decidió no ir más al hospital. Transferimos un equipo de 14 enfermeras que se rotaban en su casa. Ella dijo, yo quiero estar en donde yo me sienta, mi espacio. Quería que la recordáramos como ella había sido siempre, una mujer tan alegre, tan activa, una mujer sin edad, sin tiempo. El 14 de julio festejó reposada en su cama sus 41 años de casada. Mientras ella sentía que era un día muy especial, los especialistas le anunciaron a su familia que ya no había marcha atrás. Celia estaba próxima a la muerte. Todo
todos fuimos hablando con ella. Ella estaba ya como en un pequeño dormida. Yo tengo un cuento personal que lo he hecho anteriormente, que yo hablo con ella mucho y le doy mucho ánimo y le digo al final de la conversación: si todo lo que yo te he dicho tú lo entendiste, por favor apriétame la mano. Entonces me apretó la mano tan duro y yo de chiste, porque con ella tenía una confianza plena, le dije: oye, pero no tan duro. Ella estaba preparada y sí, a todos nos dio una tristeza muy grande, pero yo pienso que ella se fue al cielo tranquila. El día que yo me muera, la gente va a llorar. Las emisoras van a parar, aunque sea no un minuto, pero sí por una hora, porque lo hicieron por mi mamá. Y yo voy a ser recordada por siempre, por siempre. Duró 1 año y medio luchando contra el cáncer, hasta que el día miércoles 16 de julio de 2003, su alma descansó para siempre. Nunca había visto a nadie morir frente a mí. Y fue una cosa muy pacífica. Fue como que cuando el cura ya le dio sus últimos, los santos óleos, pues ella tomó un respiro profundo y como que ahí ya las enfermeras que le tomaban la mano ya se está apagando y fue muy, muy pacífico, como que el cuerpo se desprendía de la tierra y ahí pues nació el mito de Celia Cruz. Y lo que sí te puedo decir que nunca me imaginé el amor que le profesaban todos sus fanáticos. La muerte de la gran guarachera de Cuba fue noticia mundial. Hubo duelo en la ciudad de Nueva York y en Miami. Latinoamérica lloró al unísono. Pasar por un proceso, como lo es el proceso del cáncer, es algo horrible. Yo te lo digo porque he tenido familiares que han muerto de cáncer y al final, pues, yo creo que se puede alcanzar. Causó mucho estupor, mucho dolor. Tuve que ponerme una coraza para ir a hacer la presentación esa noche. No, imagínese. No, eso llora el corazón mucho. Yo no lo podía creer. Lloré toda la noche y aquello fue un luto como de 1 mes completo y eso es algo que nadie conoce, ni nadie lo puede entender, sino cuando uno ha tenido un amor realmente grande hacia un artista. Las 2 televisoras de este país se paralizaron al minuto de saber el fallecimiento de ella. Colombia fue uno de los países que más le rindió homenaje. Yo siempre he dicho que no existe Celia Cruz sin Colombia, ni Colombia sin Celia Cruz. Un país que, mira, 20 años casi de su fallecimiento, ustedes la siguen recordando. Así que para mí el agradecimiento con Colombia es eterno. Yo siempre he dicho, cubano que soy, que los colombianos quieren más a Celia que los propios cubanos. Cuando muere Celia Cruz en Cuba, en un recortico de periódico, ni siquiera era una columna, un avisito pequeño, murió otra de las grandes cantantes cubanas, Celia Cruz. Eso fue lo que publicó el régimen. Y en Nueva York decretó un duelo para todo Nueva York y han cerrado la emblemática avenida, la Quinta Avenida de Nueva York, que solo la cierran cuando van a hacer el cortejo fúnebre de la muerte de un presidente. Y le hicieron velorios en simultánea en 3 partes. Es la cantante de habla hispana que ha tenido todos esos honores. Venía ese féretro dentro de una carroza de cristal con la bandera cubana encima, y encima venían miles de palomas volando por toda la Quinta Avenida. Empezó a caer un aguacero y nosotros todos los que estábamos ahí dijimos, esto es agua bendita, cerramos la sombrilla y nos emparamamos. Cuando el féretro entró a la Catedral de San Patricio, salió el sol, y cuando volvieron a sacar el féretro,
siguió lloviendo hasta que la enterraron. Dale, Señor, descanso eterno, que descanse en paz. Todos quienes disfrutan por la misericordia de Dios, descansen en paz. Se me salían las lágrimas cuando veía en la lápida que ahí estaba una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, el perfume de Guerlain que ella todavía usaba, una bandera cubana, algunas fotografías de ella. Con ella se fue la parte más importante, diría yo, de la música tropical. Se cortó un pedazo de tela y la pusieron de trasfondo, dedicado a Oscar de León por mantener el legado de Celia Cruz vivo. Es algo tan espectacular que todavía vive entre nosotros. Porque Celia fue muy moderna. Celia nunca le tuvo miedo al reto. No va a haber más una Celia Cruz, pasarán siglos. En Cali, lo que me preguntabas, sentimos la ausencia de la guarachera de Cuba. Ella compactó la concreción del sueño americano. Celia Cruz tendría que estar en todos los museos como un gran recuerdo de la música, de la historia de la música tropical del mundo. Y yo sé que Celia dentro de 100 años va a seguir sonando, va a seguir habiendo personas que escuchen su música y que la recuerden. Ella para mí nunca morirá. Para mí es un honor poderlo hacer y llevar y cada día buscar alguna forma de que las nuevas generaciones conozcan a Celia Cruz y quién fue esta gran mujer. Su biógrafo Humberto Valverde publicará 40 cartas inéditas de la guarachera. Y ya sé una que no quería morirse. Si nos seguís dando salsa y azúcar. Homer Pardillo, quien fue el manager y amigo de Celia durante muchísimos años, está trabajando duramente para mantener vivo el legado de la guarachera de Cuba. Y esto lo hace a través del Museo Forever Celia, que muy pronto vendrá a Colombia. Homer recoge vestidos, discos, objetos personales y sobre todo una colección inigualable de la más emblemática de las cantantes latinas de todos los tiempos. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz semana.